Descarga gratis la aplicación de Televicentro, disponible para Android e iOS. Y fíjate que cuando le pedimos a doña Xiomara que estuviera hoy en el programa, pensamos en la Asamblea del Libre. No nos hemos olvidado que hay una Asamblea del Libre el próximo domingo y que vamos a hablar de ella. Pero es obvio que no todo el tiempo tenemos la oportunidad de estar con usted. Y entonces, por alguna razón asumimos, respetando a Russell Tomé, respetando a Nelson Ávila, que es bien difícil que le ganen a doña Xiomara. Yo respeto a Russell, lo respeto. Otro caballero. Respeto a Nelson Ávila. ¿Cuántos son los que van en la competencia? Solo los tres. Todos los tres, ¿verdad? Sí. Pero me parece que esa lucha es desigual, totalmente, en Libertad y Refundación. Desigual, difícil. Y entonces se me ocurría preguntarle, después de escuchar esos mensajes, resumir un programa de gobierno, 2, 3 minutos, ¿en qué cabeza cabe? Pero sí tener resumido qué haría yo como presidente. ¿Cuáles son las 2 cosas que yo priorizo? Y gobernaría a 2, 3 pilares. No es difícil cuando uno está convencido que quiere llegar a ser presidente o gobernar un país por algo. ¿Qué sueña si llega a ser presidenta? ¿Y en base a qué trabajaría de inmediato siendo gobernante de Honduras? Bueno, como que es un poco difícil yo definir dos temas. ¿Y sabe por qué? Por la condición en que está el país. Porque nosotros hoy, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un Estado fallido. Hoy lo que tenemos es un Estado o un país donde hay un control absoluto de los 3 poderes. ¿Qué es lo que tenemos en este país? Estamos siendo el país donde a nivel latinoamericano es más cara la canasta básica, donde hay mayor inequidad, donde no hay inversión. Imagínense que estoy tocando diferentes temas, pero que tienen que tener una solución. O sea, ¿qué nos toca por hacer? Para atraer la inversión, por ejemplo, ¿qué haría usted? Bueno, fíjese bien, para atraer la inversión, tanto nacional como extranjera, en las condiciones, asumamos que las condiciones en que usted reciba el gobierno fueran estas de ahora. ¿Qué le tocaría hacer para estimular a los inversionistas de afuera y adentro a invertir más en el país y generar empleo? En primer lugar, tenemos que tener una justicia imparcial. Justicia imparcial. Controlada. Nadie va a venir a invertir en un país donde no hay seguridad, donde existe impunidad. Nadie va a venir a invertir en un país donde todos los días nos cambian las reglas de juego. Nadie lo va a hacer, Renato. Pero todos los presidentes quieren tener control sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Muy mal hecho. Fíjese que Mel no lo hizo. Muy mal hecho. Por eso nosotros necesitamos, y yo lo repito, y vuelvo a repetirlo porque fue nuestra campaña pasada, necesitamos reconstruir este país. Necesitamos crear un pacto social entre todos los sectores, Renato. No podemos seguir llevando y tratando de remendar cosas, porque al final vamos a tener peores desastres de los que tenemos ahora. Necesitamos volver a comenzar. Eso es lo que necesitamos. Y para eso se requiere del esfuerzo de todos. ¿Por qué? Porque necesitamos entonces comenzar a construir una verdadera democracia. Comenzar de cero significa... Una constitución nueva. A eso iba. ¿Cómo haría usted para tener una constitución nueva si por las variables de la democracia el pueblo la elige presidenta? Se pueden buscar los mecanismos. Mire, nosotros ahorita con esta alianza que se está construyendo, estamos construyendo las bases para
para ese nuevo gobierno. Sabemos que necesitamos una nueva constitución. Si usted me pregunta lo que quiero yo y lo que quiere Libre, es una Asamblea Nacional Constituyente, representada por todos los sectores. Pero podemos buscar mecanismos, porque en esta diversidad que se está formando, en esta alianza, tenemos que sentarnos a buscar puntos de coincidencia. Es decir, no hay otra forma de hacer una nueva constitución sino creando una constituyente. Puede ser reformas a través de consultarle al pueblo, plebiscito. Yo creo que eso se está construyendo en este momento junto con Salvador y con... Pero sería prioridad, si llega esta alianza con usted o con Salvador, una nueva constitución. Sí, pero claro, usted no va a perder el tiempo esperando que se construya una nueva constitución. Hay que tomar acciones inmediatas. En primer lugar, debemos de derogar esas leyes que se han llamado secretos. La ley de secretos oficiales. Hay que derogarla. Pero para no perdernos, me habló usted que para atraer inversión, pensaba que lo primero era volver transparente la justicia. Porque si priorizamos lo que el país quiere en este momento, es generar empleo por el montón de gente que no lo tiene. Y para generar empleo implica entonces atraer inversionistas que inviertan y que generen empleo. Fuera de la justicia, ¿qué más se requiere si llega a gobernar para justamente promover y atraer más inversión? Bueno, yo creo que la confianza que se tiene que dar, crear leyes que permitan al inversionista ver claramente las reglas del juego. Yo creo que hay que reducir muchas de esas leyes que se vuelven hasta como obstáculos para la inversión en nuestro país. Incentivar también la seguridad en nuestro país. Yo creo que nadie va a venir a invertir en Honduras si no tenemos seguridad. ¿Usted cree que una persona, un empresario, póngale de Europa, de Estados Unidos, va a llegar a Honduras a invertir cuando aquí este país está militarizado? ¿Usted cree que alguien quiera venir a invertir en esa forma? No va a haber nadie, Renato. Nadie va a invertir cuando lo que presentamos ante el pueblo y ante los ojos internacionales es que en Honduras tenemos serios problemas y que en cada esquina usted encuentra un militar. El día de ayer yo estuve con una persona que venía del extranjero y me hizo un comentario, que llegó a migración y en migración le preguntaron que a qué venía. Y le contestó, vengo de turista, vengo a conocer el país. ¿Cómo les? Fíjese bien. Migración, ¿cómo le dice? Venir a Tegucigalpa, conocer a Tegucigalpa. Eso yo no se lo creo. El agente de migración. ¿Por qué le dice? Porque nadie viene aquí de turista a Tegucigalpa. ¿Se puede imaginar usted? Ahora, ¿cómo enfrentaría usted a los narcos y a la narcoactividad galopante que hay en Honduras? ¿Cómo enfrentaría usted a ese crimen organizado que coopta pandillas y que también nos ha quitado la paz? ¿Cómo enfrentaría todo este flagelo usted? Mire, yo creo que en primer lugar hay que darle la función a las Fuerzas Armadas que le corresponde. Si nosotros logramos que las Fuerzas Armadas cumplan con su deber que establece la Constitución, yo estoy totalmente segura que si están resguardando la frontera, aquí no entraría droga. Aquí no entrarían armas. Aquí no habría tráfico de personas. Porque ellos estarían cumpliendo una función, pero no solamente eso. Es que aquí hay que combatir en realidad el narcotráfico. Aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? Combaten a un cartel, pero el otro ahí está. Por eso es que yo insisto que ha habido fracaso
en todas las acciones y en lo poco que se ha hecho. Yo estoy plenamente segura que ha sido no por una disposición de Juan Orlando. En el tema del narcotráfico, aquí quien ha estado ejecutando acciones es la Embajada de Estados Unidos. Y usted lo sabe. Muchas veces se ve sorprendido Juan Orlando cuando se han dado ese tipo de capturas. Pero aquí viene una repregunta. Si un presidente no tiene voluntad, ya sea porque está comprometido, porque fue financiado por el narcotráfico, puede presionar la Embajada de Estados Unidos. Pero si no hay voluntad del presidente para hacer lo que pide Estados Unidos, no se hace. Y eso pasó con muchos gobiernos. ¿No cree que es un mérito del actual presidente, justamente desde que fue presidente del Congreso, reformar el 102 de la Constitución y haber tenido la voluntad y el valor de enfrentarse a esta gente, arriesgando, yo digo arriesgando su vida, porque esta gente me imagino que no está contenta con él? ¿No cree que eso es meritorio? ¿Y usted cree que es voluntad? Porque muchos tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron, y este lo hizo. Está bien, pero usted, y los gringos siempre han presionado. Claro, por pero eso. los niveles de tráfico y de narcotráfico que tenemos en nuestro país han aumentado después del golpe de Estado. Y eso hay que estar totalmente claro. Mire, ¿usted cree que es voluntad, Renato? ¿Usted no cree que es presión que se ha venido dando de parte de Estados Unidos de que tiene que aprobar esta ley? Solo fíjese la condescendencia que hay a cambio de... Yo digo, presión de los gringos siempre hubo, y Por otros eso. no Ahora, aceptaron esa presión y no hicieron lo que este ha hecho en esa materia. Claro que se hizo, claro que en todos los gobiernos se ha hecho algo. Lo que pasa es que ahorita el narcotráfico se ha triplicado en Honduras. Si no, miren las estadísticas, si no, miren las denuncias de Savillón, del comisionado Salvillón, que nadie hizo caso a eso, nadie le tomó importancia a lo que él dijo. ¿Qué ha pasado? Aquí ha habido un trueque, aquí ha habido un cambio. Y lo digo y me da lástima. Y me decepciona que eso suceda en este país. Porque yo creo que para una persona que asume la presidencia de la República debe de asumir la responsabilidad de la conducción del país. Ahora, yo le digo algo, doña Xiomara, y véame estrictamente como periodista, y como un periodista que no es tan papo, que lee mucho. En los tiempos de Mel hubo mucha narcoactividad también. Yo he revisado esas trazas de aviones de Sudamérica a territorio hondureño y habían muchas trazas. Hubo mucha narcoactividad. Y mire bien la pregunta que le formulo, solo digo que había mucha narcoactividad. De repente, por el momento, y hago contraste con no digo que no hay narcoactividad, pero hasta los mismos gringos dicen que se han reducido las trazas de Sudamérica a este país, que están utilizando otras vías para meter droga, pero hablan que tienen un escudo, donde también hay voluntad para frenarlo, si es por tierra, si es por mar. Se lo digo así, a manera de pregunta, para conocer si usted no ve en esas decisiones también valentía y compromiso para frenar la narcoactividad en el país del actual gobierno. Aquí estuvo un miembro del gobierno de la República Dominicana en este programa. Creo que fue en el gobierno de Porfirio Lobo y enseñó unas gráficas que él traía. En estas gráficas él demostraba, lastimosamente no las tengo yo aquí a mano, porque pues no era el tema que íbamos a tocar. En estas gráficas él demostraba de que en los últimos años, hasta el 2009, la ruta que utilizaba el narcotráfico para introducir la droga a Estados Unidos era a través de la República Dominicana. Y él decía, bueno, con las acciones que en República Dominicana hemos adoptado, y demostró otro mapa. Buscaron otros lados.
Entonces se ve cómo se desvía, a partir del 2009 en adelante, cómo se desvía la ruta para Honduras, como un mecanismo para llegar hasta Estados Unidos. Yo creo que en realidad es necesario combatir, pero de verdad, el tráfico de droga en nuestro país. Hay que combatir el narcotráfico, pero hay que hacerlo con todos los carteles y no dejar uno para que siga funcionando y llegar a tratar de controlar el otro. Hay que hacerlo en todos los niveles, Renato, pero debe de hacerse también en forma integrada con los demás países. Yo creo que en esto no solamente es el hecho de que Honduras se trafica, sino que hay que buscar también cuáles son las otras rutas y ponerse de acuerdo con los presidentes de los otros países para evitar y detener ese tráfico. Pero la realidad en todo esto, Renato, es que yo no puedo mencionar que es un logro cuando yo sé perfectamente que aquí quien está actuando es la embajada y la DEA. Que se le ha permitido que lo haga, qué bien que lo estén haciendo, ¿va? Porque definitivamente nuestros países del Triángulo del Norte son los más afectados en el tema de las drogas, porque nosotros ponemos la sangre, nosotros ponemos los muertos. La última pregunta en este segmento, y luego vamos a darle celeridad a las pausas comerciales. Los narcos siempre quieren financiar las campañas políticas y ven qué partido les permite, qué partido con posibilidades, qué candidato o candidata con posibilidades. ¿Cómo reaccionará Xiomara Castro de convertirse en la candidata de los movimientos que la proponen, en la candidata de una eventual alianza, si recibe propuestas o indirectamente le dicen, mira Xiomara, fíjate que desde esta zona nos están ofreciendo 20 millones para meterlos en campaña y usted sospecha que es dinero sucio, que es dinero de la narcoactividad? No, no lo vamos a aceptar. Porque de ahí comienza el combate a la narcoactividad. Le voy a contar una anécdota. Nosotros como partido, en el occidente del país, hubieron municipios que no pudimos formar planillas ni presentar candidaturas porque eran municipios controlados por el narcotráfico. Nosotros no pudimos. La gente que nosotros mandamos a las mesas, las sacaron de ahí y las amarraron y las dejaron botadas en la carretera. Entonces, sabemos perfectamente cómo funciona eso. Y hemos sido víctimas como partido, precisamente, de ese tipo de actividades que se siguen dando en nuestro país. Y al final, ¿cómo se atrae la inversión en las condiciones actuales de Honduras? Fuera de que hay que mejorar el sistema judicial. Vuelvo a repetirte, el tema de la seguridad también. Seguridad. Es necesario analizar lo que está pasando en los últimos años y darse cuenta que la estrategia que se ha utilizado en el tema de seguridad fracasó, porque las inversiones de los fondos que se están dando en el tema de seguridad, ahí están los resultados. Renato, yo no me engaño con números que han maquillado de reducción de la violencia en nuestro país. Hay que irse a las comunidades, a los barrios, a las aldeas y preguntar y hablar con la gente que con temor le dice la cantidad de asesinatos que hay. ¿A quién quieren engañar con esas cifras? Si la realidad del país que vemos es que encontramos todos los días encostalados. Mire, encontrar una mujer degollada. En Honduras nunca se había concebido que podía darse ese tipo de cosas. Yo miraba la violencia que se daba en otros países y fíjese que a lo mejor en el fondo yo sentía que era tan lejano, que Honduras no podía estar expuesto a eso, y mire cómo estamos. Y el sacrificio de la gente que está aportando para ese fondo de seguridad y que no hay un resultado. Si usted me pregunta a mí, no debería de haber
ningún asesinato desde el momento en que el pueblo se está sacrificando, que los empresarios se están sacrificando, que los transportistas se están sacrificando para dar su contribución para ese fondo de la tasa de seguridad y que todavía sigan asesinatos como están sucediendo ahora. No es posible que eso suceda, Renato. Y entonces, pero ¿sabe qué es lo peor? Que el instrumento de campaña que están utilizando el Partido Nacional es el tema de seguridad. Hacen un gran show porque van a llevar 4 personas a la cárcel del Pozo, es que se llama, ¿verdad? Que van a llevar a la cárcel del Pozo y hacen un gran show. Y cuando usted, algún medio escudriña, aparece que uno de esos, ese show que montaron, en 3 meses sale libre. Porque todo es un show, porque todo lo hacen en función de una candidatura. Porque esto que estamos viviendo hoy no es de ayer. Esto viene programado y viene planificado desde hace mucho tiempo para lograr a lo que estamos hoy, a la reelección, al tema de la reelección. Modificaron leyes, crearon leyes, 40 leyes después del 2003, siendo Juan Orlando presidente del Congreso. Crearon leyes que hoy lo que han venido a hacer es a reprimir nuestros derechos, a quitarnos nuestros derechos, a impedir la oportunidad de poder reclamar y poder decir lo que como pueblo nosotros deseamos, a crear miedo y temor. Eso es lo que han venido a hacer. Y lo han venido construyendo. Miren la forma como se aprobó la reelección. En una forma inusual, incorrecta, con la protesta de todo el pueblo. Un hombre tan impopular como Juan Orlando, pretender llegar a la reelección. Renato, usted llega a un programa, usted llega a un lugar de deporte donde se está un concierto y espontáneamente la gente ¿qué dice? ¡Fuera jo! Ese es el sentimiento que la gente tiene y aún así está imponiendo su reelección. Aún así está tratando de demostrar que nosotros hoy tenemos vida mejor en Honduras. Y entonces hay que preguntarle al pueblo si en realidad tiene vida mejor. Aumentarle al salario 300 lempiras, pero le aumentaron al combustible, pero le aumentaron a la cotización del Seguro Social y no hay medicinas. Pero ahora se encarece la vida. Pero aún, y en esas condiciones, la oposición conforma una alianza porque cree que solo así garantiza derrotar a Juan Orlando Hernández. Es decir, es un fenómeno no derrotar a Juan Orlando, político que pasa. No derrotar a Juan Orlando. Vamos a derrotar el fraude montado, que nosotros, Oscar, puede hablar perfectamente, identificado en cada lugar qué fue lo que hicieron, cómo lo manipulan. Mire, hemos llegado a unos niveles de cinismo en este país político que sinceramente da como frustración, da indignación. ¿Usted cree, y solo para que vea, que venga un gobierno y que pague una consultoría para que hagan una encuesta y que solo lleven una pregunta? ¿Y sabe cuál es la pregunta? ¿Por cuánto vendes tu voto? Miren los niveles en que estamos, Renato. En vez de preguntar, ¿qué esperas que como gobierno podamos hacer? ¿Qué le hace falta a este gobierno para hacer esa pregunta y empezar entonces a tener un poco de conciencia y empezar a ver y sentir el dolor de la gente que hoy está viviendo? Comenzamos el segmento con el tema económico. Ya tengo un minuto para esta respuesta. Usted sabe bien lo del cobro del 1.5% del impuesto sobre la renta que se quejan los empresarios. ¿Mantendría ese 1.5%? Porque algunos dicen eso desestimula la inversión de la que hablamos para generar empleo, ¿o lo mantendría? Hay que quitarlo. Pausa Hay comercial. que quitarlo.